Dios en esta noche. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, ponemos en tus manos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, saluda a la iglesia en esta noche con la paz del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos estás en victoria? Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, así tiene que estar el pueblo de Dios, con gozo, Gracias, con alegría en Jesús. victoria. Por favor, a mi hermana, a mi esposa, si puede separar a Ramón y lo puede poner en buena parte, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, que se venga a sentar aquí adelante, porque ya todavía no empezamos con la palabra, ya empezamos con el chiqui. Entonces, ya hemos determinado, hermano, cortar toda cosa que no esté en su lugar. Por favor, sentado allá con los chicos, gloria a Dios. Los chicos grandes ya tienen que estar obedeciendo. No podemos estar desarrollando las reuniones, hermano, impidiendo que el Espíritu Santo de Dios se pueda mover. El día domingo todos vieron, gloria a Dios, tuvimos la administración de la Santa Cena y fue un culto espectacular. Y los que estuvieron el domingo, hermanos, se quedaron con la boca abierta. Hermano, usted viene de otra iglesia y lo que usted vivió el domingo, me parece que todo el tiempo que usted está en las iglesias no lo ha vivido. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que dar lugar al Espíritu Santo y vamos a apartar, no sé si el día domingo, vamos a hacer un culto de adoración. ¿Para qué? Para llegar a las profundidades del Espíritu de Dios. Nosotros sentimos la presencia de Dios, pero tenemos que sentir, hermano, el vibrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. En las iglesias hablan del Espíritu Santo, un espíritu al que no le sirven, un espíritu, gloria a Dios, al que no lo conocen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hablan, pero no lo conocen. Por favor, seguí controlando ahí la situación, Ana. Darío, por favor, ahí en esa situación. Toda anomalía en el culto con los niños se cortó. Ahora el pastor Alejandro se pone en pastor alemán, hasta al lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No muevo la cola, pero lado. Tengan mucho cuidado los chicos. Vamos ya rápidamente a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Marcos. Vamos a compartir una porción de la palabra y después vamos a ir a introducirnos. Vamos a comenzar a navegar, a nadar. Nos vamos a tirar un clavado en la palabra de Dios. El tema que vamos a empezar hoy, no lo vamos a terminar hoy, no sé si lo vamos a terminar el viernes, no sé si lo vamos a terminar el sábado o lo vamos a terminar el domingo. Es un tema muy extenso, sinceramente todavía sé lo que Dios me está reclamando que les enseñe, que les muestre, pero vamos a ver por dónde empezamos. Así que compartimos nada más que un versículo, después nos tomamos asiento y vamos a estar muy atentos, hermano, a lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Capítulo 7, versículo 9 del Evangelio según San Marcos. Y damos, gloria a Dios, versículo 6, para que quede un poco más redondeada la idea, damos lectura en el nombre de Jesús. Dicen las Escrituras, el Señor hablando, gloria a Dios, a los fariseos, a los religiosos, que pretendían ser hijos de Dios, pero con sus prácticas demostraban todo lo contrario, como pasa hoy en las iglesias. Hoy son todos cristianos, hoy son todos evangélicos, hoy son todos hijos de Dios, pero cuando vemos sus prácticas, nos damos cuenta, hermanos, que no lo son. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 6, respondió él y les dijo, o sea Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hasta aquí, amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Y acá podemos ver el Señor confrontando a los religiosos de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la palabra de Dios y habían comenzado a darle más importancia, como hace la Iglesia Católica hoy en día, a las tradiciones y dejaron a un lado los mandamientos de Dios. Ahora, esto no es solamente que está aconteciendo en estos tiempos, sino que tiene su asidero ya en los tiempos de Jesús. Ya desde Moisés en adelante, hermanos, comenzaron a tergiversar la palabra de Dios y al pasar de los siglos la comenzaron a acomodar de Dios. Empezaron a levantarse maestros conformes a sus propias pasiones, a sus propios pensamientos y comenzaron a enseñar a discernir, ¿cómo que se dice? A interpretar las Escrituras, cada uno de una manera personal. Sin embargo, dice el apóstol Pedro en las Escrituras que las Escrituras no son de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para entender lo que dice la Biblia tenemos que leerlo a la luz del Espíritu Santo de Dios.
Por eso dice que no es la interpretación privada. No es que nos vamos a juntar entre 10 y cada uno va a decir lo que piensa. El que da la interpretación justa y exacta de lo que dice la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo decía que hay muchos que hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen, y muchos menos lo han sentido. Ahora, esto ya venía pasando en los tiempos de Jesús. El Señor estaba recriminando, hermanos, que habían invalidado los mandamientos de Dios y le habían dado lugar a las tradiciones. Hoy, la Iglesia Católica dice, ya no hoy, sino que hace muchos años en las encíclicas papales, a partir ya del primer concilio de Nicea, allá aproximadamente en la época de Constantino, finales, ya en el ocaso del Imperio Romano, estoy hablando aproximadamente años 300 después de Cristo. O sea que estoy hablando aproximadamente ya 1700, 1800 años atrás, en los comienzos, gloria a Dios, de la época cristiana, de la era cristiana, en donde se empezó a decir que las tradiciones tienen el mismo valor que la palabra de Dios. ¿Qué son las tradiciones? Las tradiciones son las costumbres de los hombres. ¿Qué es una tradición? Una tradición es algo que nosotros practicamos y lo vamos transmitiendo de generación en generación en generación. Resulta que hay una generación posterior que está teniendo prácticas y manejos que los hace, como pasa hoy, en la mayoría de las religiones, en toda la sociedad humana, que no saben ni siquiera por qué lo están haciendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿En qué fecha estamos? ¿Pero en qué fecha cultural, vamos a decir? Estamos cercanos a la Navidad. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Nadie sabe lo que es la Navidad. Son cristianos. Empecemos por ahí. Segundo, ¿por qué hay que festejar la Navidad? Se supone que es el nacimiento de Cristo. Cuando la gente, no estamos hablando del cristiano evangélico, vamos a hablar del pueblo católico. El pueblo católico pasa por una gruta y ¿qué hace? ¿Por qué lo hace? Entran a una basílica, a un templo católico, a una iglesia, y hacen, se arrodillan, le meten un poco más de Tin Marín de Don Pingüe. ¿Por qué lo hacen? Ni ellos saben por qué lo hacen. ¿Por qué a las 12 de la noche hay que tirar cohete? El 25 o 24 de diciembre. ¿Por qué hay que comer asado? ¿Por qué hay que festejar? ¿Por qué hay que erigir un arbolito de Navidad? ¿Alguno sabe? ¿Por qué hay que ponerle regalos al arbolito de Navidad? ¿Alguno sabe? Pero todos lo hacen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, si usted ve que pasa un loco con un revólver en la mano y se pega un balazo en la cabeza, ¿usted va a agarrar el revólver y se va a pegar un balazo en la cabeza? Sin embargo, hermano, lo que están haciendo, lo que están practicando el ritual de la Navidad, siendo cristianos, están haciendo exactamente lo mismo que hace aquel que se pega un tiro en la cabeza. El que se pega un tiro en la cabeza se está suicidando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el que está, gloria a Dios, practicando esos rituales totalmente paganos, antibíblicos, los cuales Dios no ordenó reconocer, guardar, ni tampoco celebrar ni practicar, cada vez que lo hacen, automáticamente, espiritualmente, quedan cortados de la presencia de Dios, muertos espiritualmente, fuera de la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros hacemos cosas, hermanos, que hace todo el mundo? Yo le decía el otro día, estábamos comentando con una hermana, con unos hermanos, ayer, yo había escuchado una historia y me llamaba la atención. Una señora llega a la casa, compra la flauta de pan, tipo baguette, pero más chica, la flauta, tipo rondini, la gran corriente, usted que está con el tema de la rondini, ¿no? Entonces, lo va a poner en la panera y le corta las puntas y lo mete en la panera. Entonces, una nena le pregunta a la mamá, ¿por qué lo haces? Ah, no sé, porque lo hacía tu abuela. Le va a preguntar a la abuela, ¿por qué hace eso? No sé, porque lo hacía mi mamá.
Entonces la bisabuela todavía vivía también, le va a preguntar a la bisabuela, y la bisabuela le dice, porque en una época nosotros éramos tan pobres, remontándose a la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, estábamos tan escasos de alimentos que cuando nos regalaban un pan, era tan pobre y tan chica la panera que teníamos que no entraba. Entonces para que entre en la panera le cortaba las puntas, y por eso le cortaba las puntas. Se le cortaba las dos puntas, no entraba en la panera. Ahora, los hijos crecieron viendo eso, no sabían ni siquiera lo que significaba, pero lo fueron transmitiendo de generación en generación, sin saber por qué. Con la Navidad, con la fiesta, pasa exactamente lo mismo. Pero nosotros tenemos en este tiempo que entender. Si nosotros empezamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar nosotros en este tiempo de, ¿cómo le puse el tema yo a esta enseñanza? Vamos a predicar sobre el tema, la verdad sobre la Navidad. Le voy a haber puesto muchos nombres, ¿no? Pero vamos a hablar exactamente sobre la verdad acerca de la Navidad. ¿Dónde nace esto de la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Uno dice una cosa, otros dicen otra cosa, pero nosotros no nos vamos a quedar con lo que dice uno, con lo que dice otro. Vamos a quedarnos, hermanos, con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros tenemos que remontarnos aproximadamente, hermanos, 3.500 años antes de Cristo. 3.500 años antes de Jesucristo, antes que Moisés, de Dios, en un lugar llamado Babilonia se erigió uno de los primeros imperios de los que tuvo noción la humanidad. Este imperio fue regido por un tal Nimrod, del cual habla la Biblia, en el capítulo 11, en donde nos habla acerca de la Torre de Babel. Capítulo 11 de Génesis, me parece, sí, capítulo 11 de Génesis, en donde tenemos la referencia de lo que aconteció para Dios con la desobediencia del hombre y que terminó para Dios en la confusión cuando Dios dijo descendamos y confundamos allí su lengua, porque el hombre se había unido para hacer algo que estaba contrario a la voluntad de Dios. Cuando salen Noé y sus hijos del arca, Dios dice que tenían que esparcirse sobre la faz de la tierra, llenarla, sojuzgarla, multiplicarse. Sin embargo, gloria a Dios, comenzaron a pasar las generaciones y los hombres se quedaron en un solo lugar. Cuando llegamos, gloria a Dios, al capítulo 11 de Génesis, podemos ver que Nimrod se había, gloria a Dios, convertido en uno de los hombres más fuertes de aquellos tiempos. Se había convertido en el líder, podemos decir, el primer rey humano, gloria a Dios, o sea, el primer líder humano que sobresalía de entre el montón. En ese tiempo, hermanos, toda esa multitud de gente que se habían unido para levantar una torre, y cuando usted lee el pasaje de la Torre de Babel, dice que habían puestose de acuerdo para erigir una torre por si en algún momento eran confundidos y esparcidos sobre la faz de la tierra, ellos podían tener un lugar en donde poder afincarse y poder hacerse fuertes. ¿Qué quiere decir? Que esta generación sabía que el mandato de Dios no era que ellos erigieran esa torre, que ellos se confabularan y formar ese imperio mundial. La primera noticia que tenemos, la primera referencia que tenemos en la Biblia de formar un imperio a nivel mundial con un solo gobernante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese fue siempre el anhelo de Satanás. Y lo vemos también hoy ya casi consumado a través de la Comunidad Económica Europea, o lo que se puede denominar en estos tiempos finales el nuevo orden mundial. Eso es otro tema. Pero seguimos hablando que Dios descendió, confundió las lenguas, gloria a Dios, no se pudieron entender y tuvieron que esparcirse en la Torre de Babel. Este hombre, llamado Nimrod, gloria a Dios, formaba parte ya de un imperio llamado Babilonia. Ese imperio se llamó Babilonia y Babilonia era la cuna de la idolatría. Nosotros podemos leer a lo largo de toda la palabra de Dios que cuando se habla de Babilonia, se habla, gloria a Dios, de la madre de las rameras, de la madre de las prostitutas. ¿Por qué le dice prostituta al Señor a Babilonia? Porque se prostituyó, dejando a un lado los mandamientos de Dios. En ese tiempo no estaban escritos en tabla, pero estaban en el corazón de ellos. Ellos conocían cuál era la voluntad de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para seguir sus propios designios. Fueron en contra, violentaron, gloria a Dios, los mandatos de Dios.
Entonces, gloria a Dios, Dios obró de esta manera. Este hombre Nimrod tenía una esposa satánica, una sacerdotisa satánica llamada Semiramis. Cuando, gloria a Dios, Nimrod muere fortuitamente, esta mujer Semiramis queda como emperatriz sobre aquel reino, fue la primera emperatriz de la llamada Babilonia. Esta mujer, gloria a Dios, concibió de una manera cochina, vamos a decir, tuvo relaciones con uno de sus sacerdotes, concibió y dio a luz un hijo que se llamó Tamuz. Cuando da a luz este hijo, antes de dar a luz a este hijo Tamuz, ella establece un culto a Nimrod. El culto que ella estableció para honrar a su esposo muerto, aquel gobernante muerto, llamado Nimrod, fue el culto a Moloch. ¿En qué consistía este culto a Moloch? Todos hablan de la Biblia, la palabra de Dios habla muchas veces del Señor y reprende al pueblo de Israel de no tener estas prácticas, ni mucho menos de hacer pasar a sus hijos por el fuego, de sacrificar a Moloch. ¿Qué era Moloch? Moloch era un ídolo al cual había, hermano, que sacrificarle los chicos recién nacidos. Chicos recién nacidos, así como nacían, iban y se los sacrificaban a Moloch. Los lanzaban al fuego. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con el correr de los años, ya en los tiempos de David, en los tiempos de los profetas, ya se conoció, entraron en la era del hierro, en la era del bronce, hasta que Moloch llegó a ser una estatua, gloria a Dios, de metal, de hierro fundido, la cual era un horno, una caldera que se metía fuego y ese ídolo quedaba al rojo vivo. Las manos estaban a una temperatura que usted no tiene ni la más pálida idea, que agarraban a los bebés recién nacidos o de días y los tiraban, gloria a Dios, en las manos del ídolo. Imagínense cuando caía esa criatura como quedaba, automáticamente quedaba calcinada. Entonces, esto para que ustedes puedan entender lo que dice la Biblia. Esta mujer fue la que estableció el culto a Moloch, o sea, el culto a Nimrod, para honrar a Nimrod era el culto a Moloch. ¿Y cuál era este culto? Sacrificar cada vez, gloria a Dios, que se hacían los sacrificios para Moloch a todos los niños recién nacidos. A una parte, gloria a Dios, del pueblo de Babilonia esto le agradaba, porque eran idólatras hasta los dientes. A otra parte le comenzó a desagradar. Se comenzó, hermanos, a formar focos rebeliones. Se levantó un general llamado Kansa, uno de los generales Kansa, que entró en rebelión y comenzó a formar un foco sedicioso bastante amplio y comenzó a haber pujas internas en este imperio, en el naciente imperio babilónico. Esta mujer vio, hermano, el peligro que se avecinaba, concibió de uno de sus sacerdotes y salió a decir al pueblo que ella había concebido de Nimrod, o sea que Nimrod muerto, el espíritu de Nimrod vino, se posó sobre ella y ella engendró, siendo virgen, engendró del espíritu muerto de Nimrod. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que Nimrod había descendido hasta las partes más profundas de la tierra y que salió de ese lugar, vino, estuvo con ella y ella concibió del espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay una semejanza con María, ¿ven? Ahora, ¿cómo si hay tantos años, tantos miles de años de diferencia? Porque justamente esta mujer conocía la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 5, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador de la humanidad. El diablo, ¿conoce la palabra o no conoce la palabra? Empezó a haber una guerra, gloria a Dios, hubo una rebelión, se levantaron y comenzaron a perseguir, gloria a Dios, a esta mujer. Esta mujer salió corriendo, Semiramis, una mujer satánica, idólatra, y empezó a huir con su pequeño bebé, fue alcanzada en un oasis, y en ese oasis fue muerta ella y su bebé. Ella cae muerta con su bebé en brazos, gloria a Dios. Como estaba llegando a un desierto, tenía, según cuentan los anales de la historia, hermanos, una palma en la mano. Cuando regresa nuevamente al reino, a la cabecera del reino, comenzó también a adorarse a Semiramis como la reina madre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los católicos dicen que María, ¿quién es? La reina madre, ¿o no? Ahora, a lo largo de toda la historia, a Semiramis se le fue cambiando el nombre. En algunas partes se le llama Astarot, en otras partes se le llama Astarte, en otros Artemisa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En estos tiempos, la referencia más cercana que tenemos de la
antigua Semiramis es la Virgen de la Candelaria. ¿Alguno conoce a la Virgen? ¿Vio alguna vez una imagen de la Virgen de la Candelaria? La Virgen de la Candelaria está con su bebito, está con una palma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué te quiero decir? Que a lo largo de toda la historia, a través de las tradiciones, el diablo ha seguido, gloria a Dios, inculcándole a todas las sociedades sus rituales oscuros, perversos y satánicos. Hoy la gente no sabe a quién verdaderamente adora. Esto es Semiramis y dejamos ahí lo de Semiramis. La María que hoy adoran los católicos no es María, la mamá de Jesús. ¿Saben quién es? Es la diosa Semiramis, que era una de las deidades principales del Imperio Romano. Y cuando el Imperio Romano, entre comillas, Constantino, se convierte al cristianismo, trajeron todo su cachivacherío pagano y lo fusionaron con la religión cristiana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos adoraban al dios Sol. ¿El dios Sol quién pasó a ser? Nuestro Padre. Y así, en orden de valores, comenzaron a haber similitudes hasta que empezaron a llenar de Dios el templo de Dios, hermano, con figuras, con imágenes y con cuadritos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es un tema aparte que podemos hablarlo, tocarlo con el tema de idolatría, para que ustedes puedan saber de dónde empiezan a nacer estos rituales, que eso, hermanos, son la continuación de aquellos ritos paganos que vienen desde los comienzos de la humanidad hasta ahora. O sea, nada ha cambiado, cambiaron los tiempos, hermano, pero el diablo sigue siendo exactamente el mismo. Este hijo que fue muerto, este bebé supuestamente concebido por el espíritu, por un espíritu, se llamaba Tamuz. Comenzó también a adorarse, gloria a Dios, y a hacer un ritual a Tamuz. A Tamuz, gloria a Dios, este niño se lo comenzó a adorar en Babilonia y se lo identificaba con un pequeño árbol. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la fiesta en la que se celebraba el cumpleaños de Tamuz era aproximadamente el 25 de diciembre. ¿Y por qué era el 25 de diciembre? Porque en aquella zona, hermanos, la zona de Oriente, el 25 de diciembre es, gloria a Dios, el día en el que se celebra el cambio del solsticio de verano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En donde, gloria a Dios, el invierno da lugar al verano. Entonces, en el invierno toda la vegetación está muerta. Y en la primavera, ¿qué pasa? Comienza a renacer. Ahora, se comenzó a celebrar el ritual, el culto a Tamuz, a Semiramis. Se siguió celebrando el culto de Nimrod, pero también se siguió celebrando el culto de Tamuz. Pero el culto a Tamuz era celebrar el cumpleaños de Tamuz. ¿Y en qué consistía esta celebración del cumpleaños de Tamuz? Consistía, hermanos, en que llegada a esa fecha, el solsticio de verano, gloria a Dios, había que tomar un árbol, llevarlo a su casa, lo digo porque era una zona en la que no se podía tener afuera porque era una zona de mucho frío y mucha helada. Se lo llevaban en su choza, en su casa, en donde estén, gloria a Dios, y le prendían velas, lo iluminaban. Y se pasaba de casa en casa un anuncio: cumpleaños de Tamuz. Feliz cumpleaños Tamuz, y los vecinos se mandaban eso de choza a choza, de condado en condado. Y cuando había uno que venía de otro lugar y se comenzaba a establecer en esas aldeas, era el primero que le enviaban esa notificación de que era el cumpleaños de Tamuz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hoy, ¿qué hace la gente en la Navidad? ¿Qué envía la gente de acá para allá? Tarjetitas. ¿Y qué dice la tarjetita? ¿Feliz qué? Ahora, la palabra Navidad, ¿qué significa? Algunos dicen nacimiento, pero si vamos al original de latín dice cumpleaños. Cuando a usted le envían una tarjetita de Navidad a su casa y dice Feliz Navidad, ¿qué le están diciendo? ¿Y usted cumpleaños el 25 de diciembre? ¿El 24 de diciembre? ¿Y quién es el cumpleaños? Tamuz, un demonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ah, ¿y por qué hacemos eso? Porque somos ignorantes. ¿Dicen amén? Ahora, eso es para que ustedes puedan ver, hermano, el nacimiento de lo que es el arbolito de Navidad. Hoy vemos muchas iglesias, hermano, que están teniendo cultos semejantes de demonio que dicen ser cristianos.
Yo conozco iglesias, hermano, que en los altares santos le meten un arbolaje. No, porque hay que festejar el nacimiento de Cristo. La Biblia no nos manda a nosotros a recordar el nacimiento de Cristo. ¿Qué nos manda a recordar la palabra de Dios? El día que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cada vez que os reunáis, tenemos que compartir, partir el pan, comer del pan y beber de la copa. Así que hacemos, dice la Biblia, anunciamos la muerte de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Qué nos manda la Biblia a hacer? ¿A recordar su nacimiento o a recordar el día que murió? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué todos los cristianos están empeñados, hermanos, a festejar el cumpleaños de Jesús? Si ni siquiera saben qué día nació Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estudiar la Biblia hoy, hermano. Así que anoten, no se pierdan nada, porque hay muchos datos históricos. Ustedes pueden averiguar por el internet, pueden averiguar los libros y se va a quedar con la boca abierta así. Ahora, eso para que nosotros podamos ver, hermano, en dónde tiene el asidero, o sea, de dónde nacen todas estas costumbres paganas que hoy lo tenemos enquistado en medio de la sociedad, no solamente humana, sino en la sociedad cristiana. Es algo, hermano, una tradición que está muy arraigada. Y en base en nosotros, hermanos, a rendir culto y darle mayor lugar a estas tradiciones que a la palabra de Dios, estamos invalidando el mandamiento de Dios. Y como decía el Señor a la mujer samaritana, estamos adorando lo que no sabemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto más o menos para que podamos ver en dónde empezó el tema del arbolito, de los festejos, del feliz Navidad, del feliz este, del feliz el otro. Pero si empezamos, hermanos, a estudiar y a dar una disertación extensiva, vamos a estar una semana y media. Y todavía no vamos a llegar ni a la punta del ovillo. Vamos a pasar un poco más adelante en lo que es este festejo de la Navidad. Vamos a llegar aproximadamente en los tiempos ya modernos. Vamos a hablar del año 1200, 1100, 1200 en adelante, después del tiempo de las cruzadas. ¿Algunos saben lo que eran las cruzadas? Nadie sabe lo que fueron las cruzadas. Los que fueron a la escuela, los que están en la secundaria, ¿estudiaron las cruzadas? ¿Qué más? Que está en la escuela en Corrientes. Eso es lo que yo decía el otro día, hermano. Los jóvenes que se reciban, que no se enojen los jóvenes, ¿no? Pero los que terminan la secundaria, el título que reciben es de ignorantes. ¿Cuántos dicen gloria? Hermanos, tenemos una juventud que se recibe, que termina la escuela secundaria y no saben nada, de nada, de nada. No saben nada de historia, nada, de nada, de nada, de nada. No saben ni siquiera leer. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros que somos cristianos muchas veces tampoco no sabemos nada, de nada, ni siquiera sabemos leer la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estaba acá, tenía que salir. Ahora, en aquellos tiempos, hermanos, le daban mayor importancia a las tradiciones y por eso invalidaban de Dios los mandamientos de Dios. En este tiempo estamos viviendo exactamente de la misma manera. Vamos, pero Dios, en esta noche nosotros vamos a estudiar y vamos a entender que los hombres viven y se rigen por costumbres y ritos según las tradiciones de quién, de nuestros mayores, que muchas veces nosotros ni sabemos, hermanos, por qué estamos practicando esos ritos. La gente dice, vamos a bautizar a esta criatura cuando tiene el 8 de diciembre, o cuando tiene 8 años, cuando toma la comunión. Ahora, ¿qué es tomar la comunión? Y usted le pregunta a los catequistas, no saben, ni ellos saben. ¿Y por qué? Y uno empieza a preguntarles cosas y no saben. Nadie sabe nada. Entonces, ¿por qué hacemos cosas que nosotros no sabemos? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, fíjese, ¿dónde dice en la Biblia primero que debemos festejar la Navidad? Segundo, ¿dónde dice la Biblia que en Navidad tenemos que dar regalos? ¿Y en dónde dice la Biblia que en Navidad, si existe la Navidad, tenemos que armar un arbolito? ¿Cuántos dicen gloria? Qué tremendo, ¿no? Yo sé que hay cristianos, hermano, bueno, los que congregan acá ya el año pasado, los que son los nuevos, pero ya hace 6 años que vienen siendo confrontados, ¿o no? O sea, nosotros no le estamos diciendo, vaya y queme el arbolito, yo le enseño la verdad. Usted después en su casa es dueño de hacer lo que mejor le parece. Total, cuando nos presentemos delante de Dios, yo voy a dar cuenta por lo que yo haga y usted va a dar cuenta por lo que usted haga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero mi trabajo, hermano,
es enseñar la verdad, lo más que a muchos no les gusta, porque es un tiempo feo el tiempo de la fiesta, porque todos salen enojados con Alejandro. Este tipo es un loco. Ojo, no me lo está diciendo a mí. ¿Quién escribió la Biblia? Los hombres. ¿Inspirados por quién? ¿Qué es la Biblia? Es la voluntad de Dios. Cuando dijo el Señor, no te hagas problema, Samuel, no te están rechazando a vos, te están rechazando a mí. No se enoje con el pelado. Tenga cuidado de no enojarse con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tenga mucho cuidado, iglesia. Dice la palabra, vuelvo a reiterar, no lo estamos obligando, pero usted tiene que saber la verdad. La verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo se liberta Jesús? A través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver, hermano, que algo satánico, cristianizado, puede tener tanto lugar en el corazón de Dios? Y usted me dirá, ¿cómo que algo satánico? Sí, es algo satánico, hermano. Hay muchas cosas que han sido satánicos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Sin embargo, ha ganado mucho lugar en el corazón del cristiano. Por ejemplo, en la época de la Inquisición, el tribunal de la Inquisición, en donde estaba prohibido por la Iglesia Católica leer la Biblia. Y cuando encontraban a alguien leyendo la Biblia decían, hereje. ¿Y qué hacían? Lo torturaban hasta dejarlo semimuerto, y así semimuerto lo empalaban y lo quemaban. Algunos los ataban, a otros los empalaban. ¿Sabes qué es empalar a una persona? Es agarrar a una persona desnuda, ponerla en el piso, que ella sabe por qué parte, ¿no? Agarran un palo largo, tipo un escarbadiente gigante, y lo empalan. Entra por ahí y le sale por acá. Y lo empalan, y así empalado lo prenden fuego. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica a lo largo de toda la Inquisición. El que no me cree, busquen en internet o pregunte a alguien qué fue la época de la Inquisición de la Iglesia Católica romana. ¿Cuál era el pecado? Leer la Biblia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella podemos ser sabios para salvación. Sin embargo, a la Iglesia Católica se le antojó que los únicos que tenían el derecho, la comisión dada por el Señor de interpretar la Biblia, eran ellos, igual que los fariseos. ¿Los fariseos no decían lo mismo? ¿Y qué le dijo el Señor? Hipócritas. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, en el año 1959 se levantó un papa mal dormido y dijo que era necesario leer la Biblia. ¿Por qué los católicos son tan ignorantes en cuanto a los preceptos bíblicos? Claro, que si de 1960 ahora recién están empezando a estudiar la Biblia. No tienen tratados teológicos, no saben absolutamente nada de la Biblia, no la conocen. Hace muy poquito que están empezando a leer la Biblia. Entre ellos tenemos el renaciente movimiento carismático. ¿Cuántos dicen gloria? Yo siempre quiero hablar acá con el Padre. Algún día voy a tener la oportunidad, los tipos fusilar con la palabra. Y se va a quedar con la boca abierta, no conocen la Biblia, pero sí saben de tradiciones, conocen mucho de tradiciones, conocen mucho, hermano, de las artimañas diabólicas del diablo. ¿Cómo puede algo satánico llegar al punto de ser cristianizado? ¿Cómo puede ser algo satánico, hermano, como matar y empalar y quemar vivo a mi prójimo por algo que a mí me parece que está mal, cuando la palabra dice que tengo que amar a mi enemigo? Algo satánico que la Iglesia Católica dijo, ¡no! Nosotros somos el portador de la voz de Dios. Eso dice el Papa. El Papa dice que es el portador, el representante de Dios en la tierra. El Papa dice que es el vicario Filis Deus, el vicario del Hijo de Dios. O sea que es el representante de Dios en la tierra. Eso dice el Papa. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? El Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿qué está diciendo el Papa? Que es el Espíritu Santo. Mire qué loco que está, ¿no? Ahora, usted me dice, esas prácticas de asesinas y paganas fueron cristianizadas. Sí, agarraban a las mujeres y las torturaban, y cuando más sufrían era cuando más eran limpias de su pecado. Mi esposa, que fue religiosa, que era monja, ¿no? ¿Cómo se llama esa que se pegaban, Ana? Que se ponen los cinturones con clavo acá en las piernas, todo, que se pegan, las que hacen el silicio y se flagelan. ¿En dónde dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que sufrir? Si Él se apagó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es satánico, pero está metido todavía, hermano, dentro de la religión católica y de otras religiones. Pero no vamos al caso de eso, porque estamos hablando de una referencia así para que usted pueda entender cómo algo satánico nosotros lo podemos cristianizar. Como hoy pastores, hermanos, que
dejan a su esposa y se van y se meten con otra, y se divorcian porque Dios le mostró, o porque se cansó de esta y se metió con la otra, pero se divorció delante de los hombres y se casó y sigue ministrando. Eso es algo satánico, pero está de moda en las iglesias, lo cristianizaron. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Y cómo puede haber que multitudes estén avalando, hermano, esa situación de pecado de un supuesto pastor, un supuesto líder cristiano, de un supuesto ministro de Jesucristo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es algo que no se puede concebir por la Biblia, pero pasa en las iglesias. Pasa en las iglesias. Pasa en las iglesias y es de público conocimiento. Es algo satánico, pero se cristianizó. ¿Cómo puede ser que la Navidad, un festejo satánico, se haya cristianizado? Qué tremendo, ¿no? Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Mateo. Vamos a ver, hermano, qué es lo que el Señor nos habla. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca del nacimiento de Jesús? Lo que supuestamente es la Navidad. ¿Qué es lo que los relatos que nosotros tenemos en la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? Y los encontramos en dos lugares. Solamente hay dos evangelios. De los 4, solamente 2 que nos relatan con detalles el nacimiento de Jesús. Uno se encuentra en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, y el otro pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al versículo 20. Vamos a tratar primero, gloria a Dios, el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 20. Gloria a Dios. Ahora, entendamos una cosa en esta noche. La Navidad, que es el nacimiento, supuestamente, según lo que dicen las religiones, según lo que dice la gente, según lo que dice la sociedad moderna, la Navidad no se celebra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Navidad se proclama. ¿Usted sabe lo que es celebrar? Llegan las 12 de la noche, nació el niño Jesús. Nació Jesús el Salvador del mundo y me voy a tomar 3 vinos, me fumo un porro, tomo cocaína, me drogo, me voy con la vecina, vamos todos borrachos. ¿Qué tiene de santo eso? ¿Será que eso le puede agradar a Dios? Cuando nació Jesús, fueron todos al pesebre, fumando marihuana, tomando ácidos, borrachos, a los tiros, a los machetazos, corriéndose a los botellazos con las botellas de cerveza. No había botellas de cerveza, pero se entraban con cascote mojado con vino. ¿Hacían eso? ¿Y por qué lo hacen hoy? Eso no es satánico. Empieza a las 12 de la noche el día de Navidad, antes de las 12 de la noche, porque a la niña están comiendo a las 12 están iguales. Bueno, cada una dice la que corriendo, no es lo mismo, me parece. Ahora, yo digo una cosa. ¿Eso está bien o está mal? Y ya a las 11 de la noche están todos borrachos. Ya se están peleando. Y ya le están gritando a aquel porque puso la música más fuerte. Y le dicen, anda, tiene un cascote, le dice el otro. O sea, quizás cuando ven que está saliendo el otro, sale, pla, 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 los tiros. ¿Cuánta gente muere en la fiesta? ¿Cuántos apuñalados? ¿Cuántos enfermos? Los hospitales quedan abarrotados, no dan abajo. Ustedes que tienen familia metidas ahí en el tema de lo que es la salud, ¿no? Sus hijos allá en Buenos Aires deben tener un quebranto los días de la fiesta. Quebrado, con fractura de cráneo, con traumatismo, con esto, con aquello. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si no tendría que ser un festejo sano, santo. Imagínense cuando vienen los ángeles y dan nuevas de gran gozo a los judíos. Y un ángel medio borracho, el otro tirando tiros, a la puñalada con el otro. Cuando se presentaron a los pastores que estaban pastoreando sobre las vigilias de la noche. ¿Se da cuenta que lo que dice la Biblia no tiene nada que ver con lo que hace la gente? ¿Y por qué hace la gente esas cosas si la Biblia no lo dice? ¿Y por qué no hacemos lo que dice la Biblia si supuestamente todos somos cristianos? Y los que somos cristianos verdaderos, los que somos verdaderos, o los que decimos ser verdaderos, y conocemos la Biblia, ¿por qué hacemos lo mismo que los paganos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tremendo, ¿no? Bueno, en el Evangelio según San Lucas, Dios dice que, o sea, le vuelvo a reiterar, la Navidad no se celebra. Una celebración es una farra, como dicen acá en Corrientes, que incita a la violencia, a los desmanes, a los vicios y a las perversiones. La Navidad se proclama. Ahora, ¿qué es una proclamación?
En Navidad, lo que se tendría que hacer, según dice la Biblia, es proclamar que Jesucristo es el Señor y que Él murió para darnos, gloria a Dios, libertad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la proclamación de la Navidad. Eso es lo que se tendría que recordar en la supuesta Navidad. Proclamar que Jesucristo es el Señor y que es el Salvador, el Redentor de toda la humanidad. ¿Se proclama eso, hermano? ¿Alguien se acuerda de Jesucristo el 24 de diciembre? Nadie. Qué tremendo, ¿no? ¿No? Capítulo 2, versículo 1 del Evangelio según San Lucas. Ahora, vamos nosotros a ver, hermano, que en el contexto de estas celebraciones paganas y antibíblicas vamos a encontrar unos errores, vamos a encontrar anomalías, vamos a encontrar, hermano, unas mentiras del tamaño del obelisco de Buenos Aires. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Son más grandes que el obelisco. Mentiras, hermanos, que hoy, gloria a Dios, nosotros hemos asumido, hemos adoptado y las estamos practicando. Se vienen transmitiendo de generación en generación. Conociendo la palabra de Dios, seguimos viviendo de la misma manera. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Aconteció, gloria a Dios, que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Desde el primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. También subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. O sea, José, el esposo de María, era de la familia ¿de quién? Era del linaje de David. Era, gloria a Dios, de la casa de Belén. Ahora, para ser empadronado por María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos así, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, acá, los que quieren tener herramientas en contra de algunas doctrinas que profesa y defiende el catolicismo, acá dicen que cuando nació Jesús, ¿qué era? ¿El qué? En la Biblia está. ¿Quién era Jesús? Aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz ¿qué? ¿Qué es un primogénito? Pero ¿cómo va a ser su primer hijo si María fue virgen toda su vida? Cuando nació Jesús, María siguió siendo virgen y nunca más tuvo hijo María. ¿No dicen así los católicos? ¿Y por qué dice la Biblia primogénito? ¿No será que se habrán equivocado y habrán querido decir unigénito? Porque Jesús es el unigénito, el único, no hay más. El único Hijo de Dios. ¿Por qué no dice el unigénito Hijo de María? Dice el primogénito. Pero también encontramos en otros pasajes de la Biblia, como escuché un comentario ahí en internet hoy, una chica católica decía, pero la Biblia no dice que Jesús tenía otros hermanos. La carta de Judas, Judas es el hermano de Jesús. Santiago, Santiago es el hermano de Jesús. Hay un Jacobo en la Biblia, hermano de Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice la palabra que tenía hermanos y tenía hermanas. ¿Quién es este que hace tantos milagros? ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No dice la Biblia? Sus hermanos y sus hermanas no están con nosotros. Pasa que esa parte de la Biblia los católicos la cortan, no la leen. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando compran la Biblia, lo cortan con la tijera y lo tiran, para que diga que nos dice. Pero por más que la corten, la arranquen, eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El primogénito, el primero de los hijos, porque después vinieron más. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando ellos llegaron a Belén, a Nazaret, no había lugar para ellos
en el mesón. ¿Qué es el mesón? Las posadas, las casas, las cantinas, los lugares en donde la gente se hospedaba. ¿Por qué? Porque habían venido, hermanos, de todos lugares cuando se producía un empadronamiento. Si, bueno, yo nací acá, en el barrio Naí, y soy de la casa del barrio Naí, y yo estoy viviendo allá en Ituzaingó, me tengo que venir de Ituzaingó para ser reempadronado en el lugar al que yo pertenezco originalmente. Bueno, así pasaba allá. De Galilea tuvieron que subir, gloria a Dios, hasta Nazaret. ¿Para qué, hermano? Para ser empadronados. Ahora, ellos cuando llegaron a ese lugar ya no había lugar, mucha gente, no había lugar. Entonces consiguieron un pesebre. En ese pesebre, en ese establo, un comedero de animales, ahí nació Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta ahí vamos bien. ¿A dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un establo. Un comedero de animales. ¿Qué hay en un establo? De todo. ¿Y qué hacen las vacas, los caballos, los asnos? ¿Cómo estaba ese lugar? ¿Será que estaba sucio? José y María, ¿qué eran? ¿Correntino? ¿Uruguayo? ¿Qué eran? Vamos a analizar la palabra, hermano, porque están todos. Porque el problema está que siempre estamos entendiendo, intentemos tratar de mirar siempre las cosas con una visión un poco más amplia, ser un poco más coherente cuando leemos la Biblia. Para que usted pueda, hermano, comenzar a caminar en fe. Primero y principal, cuando Jesús y María llegaron a ese lugar, tuvieron que haber limpiado aquel establo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que había en el establo? Estaba lleno de animales inmundos. Ahora, el judío comía animales inmundos, tocaba cosas inmundas, totalmente prohibido por la ley de Moisés. Quiere decir que antes de María dar a luz en ese lugar, se limpió ese lugar. ¿Cuántos dicen lugar? Era un lugar humilde, sí, pero estaba limpio. Porque es imposible. Un judío prefiere morir antes que estar en un lugar y tocar inmundicia, contaminarse. ¿Cuántos dicen lugar? Un judío prefiere morir. Ahora, en aquellos tiempos, más todavía. O sea que ese lugar estaba limpio. Uno de los primeros errores garrafales que vamos a tratar en esta noche, hermano, y vamos a dilucidar por la palabra de Dios, hay unos cuantos largos, son 7. No sé si vamos a terminar el viernes, vamos a terminar el sábado o el domingo. Lo vamos a tratar bien en profundidad. Una de las primeras mentiras, hermanos, gloria a Dios, que encontramos en este festejo de la Navidad, la moderna, es el pesebre. El pesebre es una de las mentiras más grandes que el diablo introdujo en esas festividades paganas. Y muchos cristianos compraron el boleto, muchos compraron esa torta y se la comieron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ignorantes. Dice la palabra de Dios, hermano. Ahora, ¿de dónde nació esta costumbre del pesebre? Después del nacimiento de Jesús, todos los años se reunían en Jerusalén, que armaban el pesebre con la banquita, el chanchito, la estrellita que venía cayendo, el arbolito con las pelotitas de colores. ¿Lo hacían todos los años? ¿Cuándo se empezó a festejar esto? ¿Cuándo nació la idea del pesebre? ¿En dónde nació? ¿Por qué? ¿Quién lo estableció? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué arman el pesebre en su caso? Que si no sabe lo que está armando. Qué tremendo, ¿no? Fíjese, yo estuve investigando. El pesebre es algo, hermano, que nosotros lo miramos por la palabra de Dios. Dios nunca ordenó que se haga. Dios nunca habló de un pesebre. La Biblia no habla de un pesebre. Habla de que Jesús nació en un establo, pero no habla de que nosotros tenemos que hacer un establo para conmemorar el nacimiento de Jesús. Es más, no hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento en donde se nos diga que tenemos, hermanos, que festejar el nacimiento de Jesús. Porque si fuese necesario, ¿qué hubiese sido el Señor? ¿Qué hubiese dicho? ¿O no? ¿Será que a Dios se le escapó? ¿Será que Dios se olvidó? ¿Dios olvida las cosas? Si la Biblia no lo dice, es porque no es necesario. Y algo que no está en la Biblia es algo que Dios no dijo. Y algo que Dios no dijo es algo que nosotros no podemos hacer. Si somos cristianos, cada uno sabe. Dice la palabra de Dios. Según la historia, el 24 de diciembre del año 1223,
1223, o sea, 1200 años después del nacimiento de Jesús. En Italia se originó esta mentira. ¿Cómo? Hubo un grupo de personas en Italia, ya la Iglesia Católica, después de hacer toda la matanza, la Inquisición, matar millones y millones de personas por hereje, después de torturar a quien se les dio la gana, después de hacer de nuevo todas las abominaciones que cometió la Iglesia Católica, en el año 1223 se tomaron la decisión de comenzar a conmemorar el nacimiento de Jesús. Hasta el año 1223 nunca, no hay registro en los anales históricos, hermanos, de que se haya alguna vez festejado el nacimiento de Cristo. No hay. Mire que yo busqué, con el internet tenemos todo a mano, no hay. En el año 1223 comienza, gloria a Dios, el tema de los pesebres, el tema de festejar el nacimiento de Cristo. Un grupo de personas hicieron un pesebre viviente. Veo que ahora hacen el pesebre, ¿vio cómo se hacen acá el pesebre viviente? Eso no es de ahora. Dice, ay, vamos ya que hacen el pesebre viviente, una innovación. No, eso se viene practicando en el año 1223. La iglesia juntó, hermano, actores para festejar el nacimiento de Jesús. En una época en la que ya se venía festejando una festividad pagana, que era el día del sol invicto, el día del solsticio de verano, en donde daba paso, gloria a Dios, de las tinieblas supuestamente a la luz, en donde era la noche más larga y más oscura del año, pero al final, el 25 de diciembre, el sol salía. Era como que el sol triunfaba por sobre las tinieblas. ¿Qué era lo que adoraban todos los pueblos en la antigüedad? Los egipcios, ¿a quién adoraban? Amón-Ra. ¿Quién era Ra? El dios sol. Acá los incas, ¿a quién adoraban? Al sol. Todos los pueblos paganos de toda la antigüedad, ¿a quién adoraban? Al sol. ¿A quién adoraba el pueblo romano? Al sol. El 25 de diciembre es el día del sol invicto. Ese mismo 25 de diciembre la Iglesia Católica decide comenzar a festejar el nacimiento de Jesús. Porque Jesús es el sol de justicia, según dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. ¿Se da cuenta, hermano, que el diablo no se le escapa? El diablo conoce la escritura, pero ¿qué hace? La tuerce un poquito. Y cuando te la torció, nos sacó del camino. Si yo voy por acá derechito, pero yo le tuerzo un cachito, yo no me doy cuenta. Pero ¿cuándo me voy a dar cuenta? Cuando hice 3 kilómetros. Ahí me voy a dar cuenta que ya me alejé de la senda original. ¿Va entendiendo? Así es el diablo. Tuerce un cachito, pero un cachito que la tuerza ya te empieza a sacar del carril. Y nos damos cuenta cuando llegamos allá. Pero si nos damos cuenta ya va a ser demasiado tarde. Por eso más vale, hermano, darnos cuenta antes que estamos errados en nuestro camino. Entonces, estas personas comenzaron a actuar. Y debido a las inclemencias del tiempo, en lugar de poner un bebé, un tiempo que hace mucho frío, grados bajo cero y nieve, pusieron, y eso se hizo al aire libre, hicieron una estatua de madera. O sea, hicieron un bebé, tallaron así, un bebé de madera, y lo pusieron en el pesebre. ¿Usted ve cuando arman el arbolito de Navidad y arman el pesebre? ¿Ustedes se acuerdan, no? Los que arman el pesebre. ¿A qué hora ponen cuando ya arman el pesebre? El día 8 de diciembre, parece que se arma, ¿no? Ese mismo día ya ponen el niñito, ¿qué? ¿O cuándo se pone el niñito Jesús en el pesebrito? ¿No está el pesebrito no está vacío hasta las 12 de la noche? Y a las 12 de la noche, cuando se levanta la copa, el otro pone, porque ahí nace el niño Jesús. No lo pueden poner antes porque todavía no nació, pues nació a las 12 de la noche. ¿O no? Ahora, ¿en dónde dice la Biblia que nació a las 12 de la noche? ¿Dice la hora? Qué tremendo, ¿no? Bueno, esta gente, hermanos, gloria a Dios, que empezaron a festejar, hicieron este pesebre viviente, pusieron ese bebé de madera. Uno, gloria a Dios, de estos actores, se inclinó a besar, gloria a Dios, los pies de este bebé. Yendo en contra, se besó, se arrodilló y besó los pies de esta imagen de madera. Yendo en contra de todo lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, que no te harás imagen
nada de lo que hay arriba ni de lo que hay abajo de los cielos. No te inclinarás delante de ella y no las adorarás. ¿Qué hace la Iglesia Católica hoy? Tiene los santos, tiene y se arrodilla y se postra y les besa y le pide cosas. ¿Eso le agrada a Dios? ¿Y por qué lo hace si tiene la misma Biblia que nosotros? Es tremendo, ¿no? ¿Por qué usted le rinde culto al niñito Jesús si eso es idolatría? ¿De dónde nació el culto ese al niño Jesús? Que tanto prepara el cristiano y cuántos pastores en las iglesias santas lo contaminan, hermano. Los altares santos metiendo esas prácticas paganas. Esto va a dar cola. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No importa, estamos acostumbrados, pero la verdad hay que decirlo. La verdad que eso es un festejo del diablo. Y fíjese, este sacerdote, capaz que mi esposa, a alguno le va a sonar medio parecido. Este sacerdote se llamó Giovanni Bernardone. Más conocido por San Francisco de Asís, un fraile franciscano. San Francisco de Asís. Ahora, se me pone la piel de gallina, misericordia. Cuando San Francisco de Asís se arrodilló, escuche bien, y besó, humillándose los pies de este bebé de madera, dice que la estatua cobró vida, que el bebecito de madera levantó los brazos así como para que lo alce y le sonrió. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El niñito Jesús que siempre va a los pesebres, ¿cómo está? ¿Y cómo está con los brazos? ¿Cómo tiene los brazos? ¿Y por qué tiene los brazos así? O sea que Jesús nació y los primeros 2 años cuando nació, quedó así. O sea que Jesús no nació normal, nació ya así. Te veo todos, las hermanas que tienen años armando arbolitos y eso, cuando usted pone donde está el niñito Jesús chiquitito, la mamá no está así. ¿Y por qué? En todo el mundo está así. Porque es bíblico. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero sí dice cuenta, hermano, acá los análisis de la historia católica, de la Iglesia Católica, y a partir de ese momento se empezó a festejar el nacimiento de Jesús de esa manera y se estableció el pesebre. Pero no, hermanos, ya después de ese momento en adelante, ya no se hacía esto, no se armaba el pesebre para honrar el nacimiento de Jesús, sino que se empezó a hacer por el milagro de la estatua que le extendió los brazos y le sonrió a San Francisco de Asís. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Pregúntenle a cualquier párroco, cualquier cura católico, sáquese la duda. Y va a decir, ¿por qué San Francisco así? No, el milagro de la estatua, como acá tenemos el milagro de la cruz. ¿O no? Falta que la cruz haga conferencia, porque la cruz es maravillosa, la cruz que no se quema. Qué tremendo, ¿no? Qué ignorancia. Pero fíjese, hermano, cómo se van transmitiendo de generación en generación estas prácticas paganas, y nosotros hacemos lo que sinceramente no tenemos ni la más pálida idea de lo que estamos haciendo, ni a quién le estamos rindiendo culto, ni a quién estamos adorando. Ahora, este hombre se llamó Giovanni Bernardone, más conocido como San Francisco de Asís. Los franciscanos siguieron, gloria a Dios, con estas personificaciones, no ya para recordar el nacimiento de Jesús, sino para recordar a una estatua que le sonrió y le extendió sus manos, el milagro de la estatua. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 13, en cuanto a este tipo de prácticas. Deuteronomio capítulo 13, versículo 13. Dice Deuteronomio 13:13. Han salido de entre los tuyos hombres impíos que han instigado a los habitantes de su ciudad diciendo: vayamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Cuando tenemos el pesebrito ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando a dioses ajenos, que dice la Biblia que no conocéis. ¿Cuánto hace que se escribió este libro de Deuteronomio? Aproximadamente en el año 1600, gloria a Dios, antes de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, ya el Espíritu Santo estaba revelando las cosas que iban a pasar también en estos tiempos, hermano. Se da cuenta que la palabra de Dios, hermano, no le erra. El Espíritu Santo no falla y mucho menos se equivoca. Ahora,
Versículo 14. Tú investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia si resulta ser cierto que en medio de ti se ha cometido tal abominación. Hoy, hermano, hay iglesias que tienen ahí atrás del altar unos pesebres inmensos. Y es más grande el niño Jesús que el altar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se preocuparon esos pastores por investigar en dónde nació ese ritual. Acá dice la palabra de Dios que tenemos que procurar investigar con diligencia de qué momento esas abominaciones se introdujeron. En aquel tiempo en el pueblo de Israel, hoy dentro de la iglesia. Vaya a decirle a un pastor que lo que está haciendo es abominación. ¿Saben qué? Se enojan. Porque dice que tienen que festejar el día que nació Jesús. El 23, 22, 23 de diciembre, los cristianos evangélicos se desesperan por el pan dulce, por la sidra. Consumen más, hermanos, que los paganos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, seguimos con el tema, gloria a Dios, de esto del pesebre. El rey de España, Carlos III, escuche bien, el rey de España, Carlos III, fue quien introdujo la moda de los pesebres, a modo de un tic de imitación. ¿Qué quiero decir con un tic de imitación? La hermana vende pollo y le va bien, mañana pongo una fresquita. Y el otro que me vio va a poner otra. Y va a llegar un momento que la avenida Armenia va a tener 5 por cuadra, porque si hace uno, hace el otro, ¿o no? Ahora, Diego Maradona aparece con un plumero en la oreja. ¿Qué hace todo el mundo? Qué tremendo, ¿no? Messi se corta el pelo, que parece que le cortaron el pelo potranca, si no le corta, le arranca. Lo asesinaron, lo torturaron para cortarle el pelo. ¿Cómo se cortan el pelo los jóvenes? Horrible, todos quieren ser igual que Messi, ¿o no? Qué tremendo, ¿no? Las jovencitas ven a Madonna y ven que Madonna es de lo peor, pero todas se visten y quieren hablar hasta como y hacer los gestos y las cosas que hace Madonna, ¿o no? Lo que hacen los famosos hace la plebe, ¿o no? Vamos a decir más en términos correntinos. Lo que hace el caté, hace el croto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Como dice allá el pájaro, ¿no? El croto quiere... Pero vamos hablando en términos sociales. Lo que hace, hermano, el que tiene mucho, lo hace la plebe somos los de abajo. El plebeyo siempre quiere parecerse a lo que hace el rey. ¿Qué hizo el rey? Estableció en su reino la moda del pesebre. ¿Qué hizo todo el mundo? Y si lo hace el rey, si hace económico, vamos a hacerlo, pues. Porque si hace... No sabemos por qué lo hace, pero... Y si lo hace él, vamos a hacerlo. Lo hace el rey, vamos a hacerlo. Y eso se empezó lo de establecer y se empezó a diseminar en aquellos tiempos. Él fue el que introdujo la moda de los pesebres ahí en España. Se hizo popular por toda Europa en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Esto, gloria a Dios, se diseminó esta moda por todo el mundo. En la época de la colonización, cuando España salió con las carabelas, Colón y su hijo Cristobalito, bueno, dicen gloria a Dios, bueno, no sé si estaba Cristobalito, pero vino Colón. Cuando llegaron, gloria a Dios, a las Américas, al Nuevo Mundo, ¿qué fue lo primero que introdujeron ellos? Antes, en las Américas, los indios, como nos decían ellos, porque se pensaron que habían descubierto las Indias. ¿Éramos católicos? ¿Qué éramos? Nada. ¿Los incas qué eran? Idólatras. Los araucanos, ¿qué eran? Acá los indios guaraníes, ¿qué? Salían a cazar y hacían nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron los que contaminaron toda la zona del litoral? Los jesuitas. ¿De dónde vinieron? De España. Ellos trajeron, hermanos. España, la madre patria, según le dicen, es la madre de la corrupción. Fue las que diseminaron por toda Europa estas prácticas paganas, pero cuando vinieron a conquistar las nuevas tierras, trajeron con ellos sus doctrinas, trajeron toda su cochinada, la implantaron, y en base a eso nosotros hoy estamos viviendo conforme a tradiciones que no sabemos, hermanos, ni de dónde vinieron, ni de dónde nacieron, pero en este tiempo nosotros tenemos la facilidad de poder investigar cuáles son los orígenes de estas prácticas paganas. Ahora, en Francia, durante el reinado de Luis XIV, estos fueron clases sociales, hermano, los carmelitas de Ariés y los
cartujos de Aviñón, fabricaron abundantes pesebres que representaban abundantes ganancias. Comenzaron a hacer, gloria a Dios, esto, a fabricarlo en masa, en cantidad, en serie. ¿Por qué? Porque eso ya se había puesto de moda y daba plata. Ya no era por el nacimiento de Jesús, ya no era por el milagro de la estatua que levantó sus brazos y sonrió, sino era, ¿por qué, hermano? Porque había comenzado a dar una importante fuente de divisas. Gloria a Dios. En Nápoles, Italia, Nápoles es Italia, a fines del siglo XV, se reprodujeron estas figuras de barro. O sea, las figuras de los actores, de las cuales narra el Evangelio según San Lucas, de todo lo que se acercaron al pesebre, se comenzaron a reproducir estos actores en figuras de barro. Pero usted mira la figura de los pesebres y ¿cómo están? Viene el pastorcito y todo lo que le... Pero, o sea, los hombres y las mujeres que le ponen ahí, ¿no? Porque veo que le ponen los pastores, le ponen la señora, y le ponen este. ¿Cómo están? Usted mira esa figura, ¿cómo están? ¿Están contentos? Los ángeles, cuando se acercaron a los pastores, ¿qué le dijeron? Os traigo nueva de gran gozo, que os ha nacido en Belén el Salvador, Cristo el Salvador. ¿Y qué produjo eso en los pastores? La venida del Mesías, lo prometido por Dios, se alegraron. Pero cuando usted mira la figura del pesebre, ¿cómo están? Humillados, están todos piadosos. ¿Saben por qué? Porque en el siglo XV, gloria a Dios, cuando se empezaron a reproducir estas figuras de estos actores, era, a ver si los que están en la escuela saben lo que es la época del barroco. ¿Saben lo que es el barroco? El arte barroco. Era la época de las esculturas en barro y en cerámica. Pero era la época, hermano, en la que se empezaron a pintar la Capilla Sixtina, la época de Miguel Ángel y los grandes pintores que en Roma, en las basílicas, en las grandes catedrales del mundo, cuando el estilo barroco, triste, era toda la tristeza, la humillación, la piedad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que desde ahí hasta el día de hoy le quedó la cara a todo, gloria a Dios, los muñequitos del pesebre con cada tristona. Vino de la época del barroco, siglo V. En Nápoles, Italia, nació esto. Ahora, era la época del estilo barroco. Los pesebres son una tradición antibíblica, traídos a las Américas, o sea, el Nuevo Mundo, por los frailes en el tiempo de la colonización. Dios prohíbe las imágenes y adorarlas. Ahora, esto del nacimiento de Jesús minimiza a Jesús, limitándolo a solamente un simple niño desprotegido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién es Jesús? Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Iglesia Católica tiene un Cristo ahí todo triste, todo demacrado. ¿Mi Cristo está en la cruz? ¿Su Cristo está en la cruz? ¿Dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Está muerto en una cruz? Está vivo. Murió y resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que, de igual manera, hermanos, esto del nacimiento es minimizar a Jesucristo. Y es totalmente antibíblico porque es una imagen. Eso sí es una imagen. Y es rendirle culto a la imagen. Y le arman el pesebrito y le ponen el niño Jesús, y le ponen el pastito, y le ponen la vaquita, le ponen vaca, le ponen chancho, todos los dichos. ¿Y qué más le ponen? ¿Será que la Biblia dice eso? Le ponen los reyes magos. La segunda de las abominaciones, la segunda de las garrafales mentiras que encontramos en este festejo de la Navidad es la de los Reyes Magos. Arrancamos, hermano, nacimiento, pesebre, Reyes Magos. Ahora, ¿quiénes eran los Reyes Magos? ¿Alguien se acuerda de los nombres de los Reyes Magos? Melchor, Gaspar, va a saltar y se cayó. No, ahí eran 4. Bueno, va a saltar, se cayó, lo dejamos. No dice la vez. Ahora, búsqueme la Biblia, en donde dice que el nombre de los 3 magos era Melchor, Gaspar y Baltasar.
¿En qué parte de la Biblia dice eso? Cuando la Biblia dice que los 12 apóstoles eran Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, gloria a Dios, está dando a conocer el nombre de los apóstoles. Cuando la Biblia dice de los reyes magos, primero, dice reyes magos. Segundo, da el nombre. ¿De dónde sacaron los nombres? Le preguntaban a los padres o a algún pariente. No está en la Biblia. Ahora, ¿eran verdaderamente magos? ¿Qué eran? ¿Adivinadores, dice la Biblia? ¿Y si leemos la Biblia, qué te parece? ¿Será que podemos leer la Biblia? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Qué era? No me miren, mira la Biblia. No tengo cara de Biblia. Misericordia. Lea la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Mateo capítulo 2. Vamos al Evangelio según San Mateo, ahora capítulo 2, para tener un poquito más claridad en este aspecto, hermanos. A ver, ¿qué dice la Biblia del nacimiento de Jesús? Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente algunos magos. ¿Qué dice su Biblia? Es más, ¿sabe qué? Podría buscar ahora, porque ahí tengo el ISO. Podría buscar en el ISO, en el original del griego. A ver, ¿cuál es la verdadera palabra? Ahora cuando terminado el culto, haceme acordar, Brian, vamos a buscar en el ISO, en el griego. A ver, ¿de qué palabra se tradujo este término sabio? No dice mago, no dice astrólogo. ¿Cuánto dice gloria? No dice mago, dice sabio. ¿Qué es un sabio? ¿Su Biblia dice mago? A ver qué Biblia es, hermano. No, en la Biblia adventista. Puede decir cualquier cosa. Sí, porque los adventistas le cambian las palabras, ¿saben qué, hermano? Para justificar su doctrina errada. Ellos tienen una doctrina totalmente errada y paralela a lo que es la verdadera palabra de Dios. Sin embargo, le han cambiado en esta NBI, gloria a Dios, en esta versión que tienen ellos de la iglesia adventista, que le imprimen ellos, le han cambiado el significado de algunas palabras. ¿Saben para qué? Para justificar su doctrina y su predicación. Ahora, dice la palabra de Dios entonces que eran 3 sabios. ¿Dice que eran 3 sabios? ¿Dice que son 3 sabios? ¿En dónde dice que son? Unos. ¿Y unos cuántos son? ¿Cuántos estamos acá hoy? Unos 3. Unos. ¿Cuántos? O sea que unos es un número exacto. ¿Y por qué se dice que son 3? Si la Biblia dice unos, no dice 3. O unos 3. Pero no dice unos 3. Sino dice unos. ¿De dónde sacaron? Que solamente eran 3. ¿Será? Ahora, preguntando en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora, primero y principal, estos sabios no eran magos, no eran astrólogos, sino eran sabios. Ahora, ¿qué es un sabio? Un sabio era un hombre espiritual, un hombre estudioso de las profecías, y un hombre espiritual. Un sabio, hermanos, era un hombre que impactaba a las personas. Cuando las personas veían a estos hombres, eran hombres que impactaban por su vestimenta, por su manera de hablar. Eran hombres terriblemente estudiosos, terriblemente sabios. Eran sabios como dice la palabra, y eran sacerdotes. ¿Cuántos dicen gloria? Hombres estudiosos en las profecías, sacerdotes, a los cuales, sacerdotes de Oriente, no sacerdotes del pueblo de Israel, a los cuales Dios le había revelado, le había dado una revelación del nacimiento del Mesías, y vinieron a adorarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no dice que eran 3, sino que también dice la palabra de Dios. Estos cruzaron todo el desierto, porque dice que eran sabios, ¿de dónde?
de oriente. Ahora, estos sabios, no se sabe si eran 1, si eran 2, si eran 100, si eran 500, si eran 1000. No sabemos la cantidad exacta de sabios, pero lo que sí, hermano, podemos discernir por las cosas que acontecían en aquel tiempo, que era imposible que 3 hombres que traían regalos de oro, mirra e incienso, las 3 cosas más valiosas por las cuales la gente mataba en aquellos tiempos, que esas 3 personas vinieran cargados con tantas riquezas atravesando el Sahara, atravesando los Sahara. ¿Alguien sabe? Ustedes que son jóvenes saben lo que es el Sahara, el desierto del Sahara. Entonces la gente dice el desierto del Sahara, otros dicen el desierto de Sinaí, ¿o no? ¿Usted sabe qué quiere decir Sahara? Desierto. Cualquier desierto es un Sahara. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cualquier desierto es un Sahara. O sea, venían cruzando los Saharas, pero no venían solos. Porque para cruzar un Sahara, para cruzar un desierto, ¿qué necesitamos? Provisiones, comida. Necesitaban ser acompañados por una caravana que podía ser entre 1000, 2000, 500 criados, 600 criados, no sé, la cantidad de criados necesarios, con mulas y con camellos, cargados de provisiones y también armados para poder repeler las bandas armadas que había en aquellos tiempos de saqueadores y de asesinos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 37, versículo 25, después usted lo va a leer en su casa, si lo quiere leer ahora, léalo, que cuando los hermanos de José vendieron a José a los madianitas llegaron a Egipto, y dice la palabra que eran una grande caravana, traían esclavos, traían provisiones, y ellos traían, esta caravana de madianitas venía de oriente, y traía mirra, traía aloe y traía incienso, que eran, gloria a Dios, las cosas con las cuales se comerciaba, que venían del oriente. O sea, es imposible, hermano, que 3 personas pudieran atravesar un desierto tan extenso, tanta distancia, con tantas riquezas, sin no tener la suficiente custodia, primero. Y tampoco no podían ellos cargar con todo lo que necesitaban, las provisiones necesarias para poder ser sustentados durante todo ese largo caminar. Segundo, dice que el rey Herodes y toda Jerusalén se turbó. Ahora, imagínense que entren en una ciudad 3 hombres, y porque entren 3 hombres, toda una ciudad, hermano, de miles y miles de habitantes se puede turbar. ¿No dice la Biblia que se turbó el rey y todo Jerusalén se turbó cuando los vio? ¿No será que venían en una gran caravana, armados hasta los dientes y cargados de riqueza, y cuando los vieron llegar quedaron impactados? ¿De dónde vienen esto? ¿De dónde traen tantas cosas? ¿A dónde van? ¿Quiénes son? Ahí como que suena un poco más entendible, ¿no? Esto de que por qué quedaron impactados. Ahora, se da cuenta porque no fueron 3, pero sí dice que dieron 3 regalos. Eso sí, no fueron 3 magos, sino que fueron sabios. Pero no fueron 3, pero dice la Biblia que dieron 3 tipos de regalos. ¿Cuáles son los regalos que dieron? Oro, mirra e incienso. Esos son los 3 regalos que recibieron, por Dios, María y José. No lo recibió Jesús porque Jesús era bebé. ¿Quiénes recibieron esto? María y José, que eso es lo que dice la gente. Pero si yo le digo que José en ningún momento vio a los magos, usted me va a decir, este hombre está loco. Usted sabe que los magos no vieron a José. José jamás vio a estos supuestos magos, que no eran magos, sino eran sabios. ¿Saben por qué? Vamos a leer la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Primero, vamos a Isaías capítulo 60, versículo 6. Para que usted pueda ver, hermano, que ya a través del profeta Isaías, el Espíritu Santo, ya el Señor mismo había revelado de esta caravana multitudinaria, con dromedarios, con camellos, que iban a atravesar los desiertos y que iban a venir a traer los regocijos para el Salvador de Israel. Isaías capítulo 60, versículo 6. El encontró, que leamos algo. Porque tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad a las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista gloria.
No. Isaías capítulo 60, versículo 6. Multitud de camellos te cubrirá y dromedarios de Marián. O sea, le está hablando a Jerusalén, a Sión, la tierra de Jerusalén. Multitud de camellos te cubrirán y dromedarios de Marián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, del oriente, trayendo oro e incienso, y publicarán las alabanzas de ¿qué? Y publicarán las alabanzas de Jehová. ¿Cuáles eran las alabanzas de Jehová? Las buenas nuevas de salvación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Fíjese, Dios ya tenía preparado, sin embargo, dice que eran 3 solos. Pero la Escritura dice que eran caravanas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí en Génesis capítulo 37, versículo 25, pudimos apreciar, porque usted lo va a ver, que cuando se viajaba en el desierto se viajaba en caravanas. Ahora, en Mateo capítulo 2, versículo 11, estamos viendo, hermano, que al entrar en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra, gloria a Dios, por otro camino. Ahora, primero, acá podemos ver que a quién fueron. Ahora, dice, cuando entraron en el pesebre, lea su Biblia, dice, cuando entraron al pesebre, o cuando entraron al establo, en la casa. ¿Qué es una casa? ¿Qué es un pesebre? ¿Y cómo cuando llegaron los sabios? Si Jesús nació en el pesebre. Entonces, ¿por qué fueron a la casa? ¿Se equivocaron? Y seguramente María estaba chismeando en otro lado y dejó a su hijo solo en el pesebre. ¿Qué cuenta la tradición? Que nació el niñito Jesús, y ahí ya cuando nació Jesús levantó los bracitos y ya aparecieron los magos. ¿No es eso lo que se cuenta, lo que se conoce, lo que se sabe? Pero si Jesús nació en un establo, ¿por qué ahora cuando llegan los sabios van a una casa? Capaz que no pagó el alquiler de esa noche María, lo desalojaron del establo y alquiló una casa. Pero ¿cómo alquiló una casa? Si ya no había lugar en donde posar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y ahora qué hacemos? Tremendo, ¿no? ¿Y cuándo llegaron los Reyes Magos? ¿De dónde vinieron los supuestos reyes, que no eran reyes, eran sabios? Fíjese. Cuando nació Jesús, dice que apareció un ángel a los pastores que estaban cuidando el rebaño por las vigilias de la noche y les avisó en dónde iba a nacer el Salvador. Fueron los pastores, llegaron a ese lugar y ¿con qué se encontraron? Se encontraron con la vaca, se encontraron con la vaca, se encontraron con el chanchito, los animalitos, toda la animalería ahí, todo el zoológico de Israel ahí, mirando la cunita de Jesús. No, hermanos, los que estuvieron en el momento inmediato al nacimiento de Jesús no fueron los Reyes Magos, que se dicen, no fueron los sabios de Oriente, sino solamente los pastores. Dicen la tradición que los reyes los Reyes Magos le entregaron las riquezas a José. Pero acá aquí que dice la Biblia que José no los dio, que ellos fueron a María. Cuando nosotros vemos, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, vamos a hacerlo medio cortito porque ya estamos, pero usted busque cuando fueron a presentar, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, cuando fueron a presentar al niño Jesús al templo, fíjense, ¿no? Dice que ellos ofrecieron un sacrificio y ofrecieron tórtolas y palominos, que era lo que tenía que presentarse al Señor conforme a la ley de Moisés. Pero si nosotros estudiamos, hermanos, en el libro de Levíticos, no dice que cuando uno iba a ofrecer un sacrificio de ese tipo, tenía que ofrecer no una tórtola o un palomino, sino que tenía que ofrecer un becerro, lo mejor de la vacada, sin mancha y sin defecto, perfecto para Jehová. ¿Dice así o no dice así la Biblia? Lo que se ofrecía para Jehová, ¿cómo era? Entonces, ¿por qué cuando José y María, a los 8 días de haber nacido Jesús, lo circuncidan y lo presentan al templo, por qué ofrecen un sacrificio de tórtolas y palominos? Qué tremendo, ¿no? Porque lamentablemente
Jesús, José y María, hermanos, eran de una posición económica muy ínfima. Eran pobres, pobres, pobres. No tenían un centavo partido al medio. No había lugar en los mesones porque no tenían para pagar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, si ya habían venido los Reyes Magos y le habían dado todas las riquezas, ¿cómo está cuando nació Jesús? Llegaron los reyes en un momento, le dieron la riqueza, el oro, la mirra y el incienso, y le dieron cantidades. ¿Cómo está cuando van a ofrecer un sacrificio no tiene para comprar un becerro? ¿Por qué es esto? Agárrese la cabeza, porque los sabios de Oriente llegaron a rendirle homenaje a Jesús aproximadamente entre el año y el año y medio que ya Jesús había nacido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No fue inmediatamente. Y podemos estar, hermano, la próxima, el día viernes lo vamos a estudiar más en profundidad, por lo conforme a lo que dice la palabra de Dios. No fue que nació Jesús y llegaron los sabios. Los sabios de Oriente llegaron después de un año que Jesús ya había nacido. Cuando llegan a María y le ofrecen todas estas riquezas para honrar, gloria a Dios, al Hijo de Dios. Ahí Herodes se da cuenta, porque son avisados por el Espíritu Santo que no vuelvan a Herodes, porque Herodes quería matar al niño. Cuando Herodes se ve burlado, conforme, según dice la palabra, hermano, a los tiempos, fíjese a ver, versículo 13, la vida de Egipto. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, a ver, versículo 16, la matanza de los niños. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Por favor, ahí, Ramón. Entonces se cumplió todo a los niños menores de 2 años, y había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo indicado por los sabios. O sea, Herodes había inquirido en el tiempo de las profecías. Cuando los sabios no vuelven, si Jesús recién había nacido, ¿no era más fácil, hermano, mandar a matar a todos los recién nacidos y no mandar a matar a los niños de 2 años para abajo? Y si solamente eran los recién nacidos y mataba a los de 2 años para abajo, semejante mortandad, ¿no iba a ser que él estaba intentando mantenerse en el trono? ¿No sería ponerse odioso delante de todo su pueblo? ¿Cuántos dicen los griegos? Eso no provocaría a una sedición. Entonces, ¿por qué Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo? ¿Por qué? Porque dice que había inquirido en los tiempos declarados por los sabios. Entonces él sabía, estos no volvieron de este tiempo a este tiempo, y calcularle un año y monedita, para no errarle, de 2 años para abajo, me los matan a todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ahí dice que José, avisado por un ángel, tomó al niño y huyeron hacia Egipto. Ahora, si no tenían un peso, ¿cómo sustentaron su viaje? ¿Y cómo sustentaron su estadía durante todos los años que estuvieron en Egipto hasta que fueron traídos nuevamente, gloria a Dios, por revelación? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que se cumplieran las escrituras cuando el Señor dijo, llamaré de Egipto a mi hijo. ¿Con qué vivieron durante todo ese tiempo? Con las riquezas de oro, mirra e incienso que le dieron los sabios del Oriente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acá, hermano, terminamos con la enseñanza de esta noche. Gloria a Dios. Entonces, podemos apreciar nosotros, hermano, que muchas veces lo que nos parece no es. No todo lo que brilla es oro. El día viernes vamos a ver, hermano, otra de las grandes abominaciones, de los grandes horrores que se han transmitido de generación en generación. Vamos a hablar de un personaje muy peculiar llamado Papá Noel. En otras partes del mundo, Santa Claus. En otros lugares, San Nicolás. En algunas regiones del mundo, el viejito Pascuero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? El viejito Pascuero. Ahora, ¿quieres saber quién es este personaje? El viernes, a la misma hora, por el mismo Vaticano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que no venga preparado, hermano. Esto ya le digo, va a llevar un tiempo, 2 o 3 reuniones, pero usted va a entender qué es la verdadera naturaleza. Yo estaba por tener una enseñanza, la de Nimrod, de esto, de aquello, y dejarlo ya en el tiempo, pero me interesó más indagar
acerca de dónde verdaderamente se empezaron a establecer estos rituales y a transmitir de generación en generación con tanta fuerza y con tanta vehemencia. Por eso hay muchas cosas, hermanos, que todavía tenemos que seguir analizando, y cuando terminemos este estudio usted se va a dar cuenta qué es la verdadera manera. Ojo, no es para que andemos confrontando a todo el mundo, ¿eh? Ay, mira ese arbolito del diablo, ay, mira esto. No, no. ¿Va entendiendo? Esto no es para contener, esto es para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra. Siempre digo, la palabra, hermano, no es para contender. El que intenta contender con la palabra, lo único que hace que las personas se luchen, y es para perdición de oyentes. Nosotros con la palabra tenemos que ganar a las almas para Dios. Y si usted hace todo lo que la Biblia se dice, va a ganar a su familia también. Si no, va a seguir teniendo el diablo metido en su casa. Nos ponemos de pie un segundito nada más, gloria a Dios, en esta noche. Vamos a orar a Dios. Damos gracias, cerramos los ojos y adoramos el nombre del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta noche